Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Estás bien o qué? ¿Estás bien o no? Sí. Bueno, yo tengo, lo primero que todo, ditos que tengo una noticia una mica extraña. Así está. El cambio climático amenaza la supervivencia de los glaciares del Pirineo. Estoy triste. Exacto. Bueno, es una noticia triste, la verdad. Dicen que en 10-15 años no nos quedarán glaciars y no es la única noticia que tenían. Tenían una otra noticia per esti. Dice, Everest. Los cadáveres están quedando expuestos con el derretimiento de los glaciares. Oh, que molestan, que se ve que molestan. Que vas caminant per esti per l'Everest y molestan. Pero tú imagínate, por ejemplo, tú. Imagínate que vas a l'Aneto, que pujas a l'Aneto y que de repente pues, te quedas encerrado en el glaciar, que te quedas allí metido. De repente te chelas, apareces en 150 años y de repente sales, vas a Sinas, vayas a la civilización y preguntas, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Te trobas esta ciudad, ¿dónde estoy? Y te dicen, a Benás. Y dices, es que ha cambiado mucho, desde que no hay madrileños ni vascos, esto está bastante guay. Y dices, ¿a Benás en qué año están? En 2150. Dice, ¿después de Cristo? Sí, después de Cristo. Y dice, pero, un momento, ¿y ya está arreglada la carretera de Seira? Dice, casi. Y la autovía de Huesca. ¿Y el Canfrán? Nah, eso se ha descartado. Y dices, pero ¿y qué ha pasado? No sé, preocupado, ¿sabes? Y din, pero, y yo qué sé, ¿Aragón al menos tiene mar? Dice, sí, efectivamente. Dice, ¿per Navarra? Dice, no, per Cataluña y per Navarra. Y dice, hombre, qué guay. Y dice, claro, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué fan los catalans? ¿Se han independizado de la zona euro? Y dice, sí, ya no emplean euros, ahora emplean conchas. La perla es la perla. Y dice, ¿y qué ha pasado con las Bardenas? Ahora serán todo playas, dunas. Y dice, bueno, ya lo eran. Bueno, sí, es verdad, eso sí. Y dice, ¿y Egea de los caballeros? Bueno, ahora es Egea de los caballitos de mar. Pido disculpas por porque duro. Y dice, ¿y Zaragoza? ¿Y Zaragoza? ¿El equipo? Dice, no, la capital de Aragón. ¿Teruel? ¿Pero cómo que Teruel? ¿Cómo que Teruel? Sí, Teruel. Dice, sí, estás aquí todos, minchan, asti, pernil, con los tamborecicos, y que si fa frío. Oye, perdona, me parece muy turolófobo lo que estás diciendo. Pero bueno, esta realidad es una miqueta alternativa, una cosa que nosaltres hemos pensado, pero no es la única. Tenim que tornar a la realidad. ¿Y qué pasa en la realidad? Tenim titular. Un grupo de turistas alemanes desayunan 600 cervezas a Mallorca. Y dices, ¿cómo puede ser la dieta mediterránea? No, claro, que son alemanes. Vale. Y dice, vale, pero yo qué sé. Bueno, pero no me lo explico. Andrés, ¿tú te lo explicas? ¿600 cervezas? Bueno, depende del día. Bueno, va. Bueno, que la dieta es variada, Lo malo, el puntet, va a estar en el ticket, que claro, hasta el tenid. 1.260 euros. Querían fer un simpa, se conoce, pero no adubiban para enfilar la puerta. Estaban hasta una miqueta preocupados. Pero claro, dice, 600 cervezas entre 15. Yo la verdad que desde escampar la boira, no sé tú qué pensar, bueno Andrés no, pero los demás pensan que el consumo responsable es la medida, que no se pueden hacer estas cosas y que fese 600 cervezas entre 15 personas y eso es una animalada, que es imposible que entre 15 personas se beban esas 600 cervezas, y ni entre 15 ni entre 1, es inhumano, no hay ninguna persona en el planeta Tierra capaz de beberse las... Bueno, igual alguno. Bienvenidos a Escampar la Boira.